¿Cómo saber qué tareas puedo delegar en mi equipo y cuáles no puedo delegar? Es muy probable que ya hayas intentado varias veces entregar ciertas tareas, delegarlas, y cuando el equipo te ha entregado el resultado, ¿qué ocurre? Que no es el que tú esperabas. Y por no perder más tiempo, por no cabrarte con ellos, al final las terminas haciendo tú. ¿Qué ocurre ahí? Que al final tú te acabas convirtiendo en el cuello de botella de tu negocio. Estás criando niños porque terminas con un trabajador frustrado. El trabajador tú no le entregaste toda la información y él al igual lo hizo con toda la ilusión del mundo, pero no cumplió con tus expectativas. ¿Por qué? Porque no estaba por escrito. Lo que para él era excelente, al igual para ti es mediocre. Y eso a la larga lleva a un bucle en el cual ese trabajador es muy probable que se termine yendo o se termine convirtiendo en un trabajador mediocre. Un trabajador que simplemente espera a recibir órdenes exactas y que no actúa por voluntad propia. Por tanto, nunca vas a tener un equipo autónomo de esa manera. Ahora, en este vídeo te voy a compartir contigo una herramienta que para mí fue súper poderosa, es la matriz de decisiones, que precisamente te van a enseñar qué tipo de tareas y cómo delegarlas al 100%, para que ese problema no te venga a ti de vuelta. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Fran Alonso, te doy la bienvenida. Y al igual que tú, cuando yo empecé a emprender en el 2009, que monté mi primer restaurante, pues todo lo hacía yo, todo lo hacía yo. Y cuando delegaba las cosas muchas veces me calentaba porque no era el resultado que yo esperaba y muchas veces pues yo las terminaba haciendo, pues por no coger nervios, por no montar un pollo y no ser el malo de la película. ¿Qué conseguía con eso? Que al final tenía un equipo de niños, un equipo que dependía absolutamente de mí para todo. Y eso que hacía, que cada vez estaba más esclavizado. Y me pegué 4 años realmente que lo que yo empecé como un sueño, que era emprender, quería crecer, quería calidad de vida, quería libertad, quería más tiempo para mí, para mi familia, pues todo eso se terminó convirtiendo en un infierno. ¿Por qué? Porque no sabía delegar. Y eso me llevó a vivir con ansiedad, con estrés, con problemas, hasta tal punto que al final terminé con una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en una silla de ruedas, una artritis reumatoide muy grave. Y no solo eso, sino que al no tener tiempo ni para mí ni para mi familia, pues terminé perdiendo un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. Y en ese momento dije, ok, hasta aquí, se acabó. Y fue cuando empecé a implementar y a cambiar en cómo estaba estructurado y cómo estaba organizado mi negocio, porque me di cuenta que el problema no era mi equipo. El problema no era que el equipo no entendiera. El problema no era que mi equipo no estaba capacitado. No, el problema era mi liderazgo. No sabía liderar. Esta es una de las herramientas que yo enseño en mi escuela de Mindset y Liderazgo 360, la matriz de decisiones. ¿En qué consiste la matriz de decisiones? Mira, date cuenta que estamos acostumbrados a delegar tareas. Simplemente delegamos el cómo hay que hacerlas, pero no le damos el contexto adecuado al trabajador. No le decimos con exactitud lo que nosotros esperamos de él. Para eso es importante tener, primero, unas bases del negocio. Las bases son ni más ni menos que, oye, ¿cuál es la misión? El por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nosotros vendíamos platos? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la visión del negocio? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Eso va a hacer que el trabajador se comprometa mucho más. Y por otra parte, el negocio tiene que tener cultura y valores. Ahí digamos que están los principios, las reglas, el qué se permite, qué no se permite en tu negocio, el cómo se hacen las cosas, cómo se resuelven los conflictos, cómo se atiende al cliente. Todo eso es importante tenerlo bien estructurado porque son las bases. Y sobre esas bases empezamos a crear la estructura del negocio, las diferentes áreas. Y ahí dentro de cada área empezamos a crear esos procesos, esos manuales, que es donde luego vamos a apoyar esta matriz de decisiones. Todo esto que te acabo de explicar es lo que vemos y trabajamos con los diferentes alumnos en mi escuela de liderazgo. Pero bueno, no me quiero meter ni perder más tiempo ahí, sino me quiero meter de lleno con esta matriz de decisiones. Si quieres más información de todas maneras del programa, te voy a dejar por aquí el enlace de mi Instagram, Fran Alonso Mainze, para que ahí me escribas y me comentes en qué punto estás y si realmente te podemos ayudar con ello. ¿En qué consiste la matriz de decisiones? La matriz de decisiones, te cuenta que al final, cuando tú documentas toda tu semana y ves todas las tareas que haces, te vas a dar cuenta que hay un montón de tareas que se repiten. Hay tareas que se repiten semanalmente, otras se repiten mensualmente y otras cada trimestre.
pero el 75% de las tareas son repetitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú esas tareas las puedes sistematizar y le puedes crear procesos, ¿vale? Sobre esos procesos y sobre esos sistemas, ahora tú dices, eso es un paso a paso en el cual tú detallas exactamente cómo tú quieres que se hagan las cosas. Y una vez tengas ese sistema, tú ahí ahora vas a saber, primero, hay tareas que lo que vemos en la matriz de decisiones, por un lado, hay tareas que vas a poder eliminar, hay tareas que puedes automatizar y hay tareas que puedes delegar en personas, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a hacer esto, yo me di cuenta que yo, por ejemplo, antes de abrir, yo iba casi todos los días a buscar mercancía, iba a buscar verdura, iba a buscar al almacén mercancía. Esas tareas al final me quitaban un montón de tiempo y energía. Pues dije yo, ok, ¿cómo puedo yo coger y eliminar eso? Dije, bueno, pues dije, voy a crearme un listado de proveedores, voy a coger y buscar, negociar precios con ellos de la misma mercancía y que me la sirvan aquí. Negocié con ellos, contrato a 3 meses, 6 meses, un año, depende, para negociar precios. Al final tuve proveedores que me servían la mercancía al mismo precio, incluso algunos mejores, y yo no tenía que estar desplazándome al almacén, que eso me quitaba pues todos los días casi una hora. Tareas que puedo eliminar. Luego hay otras tareas que tú puedes automatizar. Pues, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de tareas no sé, ahora con el tema de la IA, hay tareas, el tema de las redes sociales, a las cuales las puedes delegar fuera. Y después te vas a dar cuenta que hay otras tareas que puedes delegar. Te pongo un ejemplo. Si yo en ese punto, yo decía, para mí era importante, lo más que yo quería en ese momento al principio era tener tiempo, liberar tiempo. ¿Cuáles eran las tareas que yo estaba dispuesto a delegar? Pero delegarlas de tal manera que que el equipo, la persona a la que yo la delegara, la hiciera como yo quería que la hiciera exactamente. Para eso son los procesos, para eso son los manuales. Esa persona al final no simplemente le estoy delegando el cómo tiene que hacerlo, sino le estoy delegando la decisión. La decisión para que ese paso a paso, el cual yo le estoy delegando, en el último momento que haya que tomar una decisión, no me venga a mí esa tarea en forma de problema y que yo tenga que ser el que le termine de dar el visto bueno. Te pongo un ejemplo. La matriz de decisiones, al final, lo que hace es ni más ni menos que tú, de las tareas que vas a delegar en tu equipo, tú las cuantificas, ¿vale? ¿Yo qué hice? Yo al principio, pues, cuantifiqué tareas y le di un valor de 0 a 50 euros. Dentro de esos procesos que yo creé para yo salirme de la operativa y digamos que no sé yo el que tuviera que abrir, el que tuviera que cerrar, vale, pues yo empecé creando unos procesos para eso, creé un sistema para eso. Por tanto, todo lo que ocurriera en ese paso a paso, en ese sistema y en esos procesos, ahí iban a ocurrir cosas, ¿vale? Pues puede ser que un proveedor, cuando trajera la mercancía, no tuviera un producto que se había pedido y me trajera un sustituto. El sustituto al igual era un poco más caro, ya la factura era más, pues para que el empleado, a la persona que yo le había delegado esa tarea, no me estuviera llamando para decirme, oye Frank, es que mira, es que el proveedor resulta que no tienes esta mercancía y ahora trae otra que es más cara. Vale, perfecto. Oye, ¿cuánto es la diferencia del coste? Ah, pues son 37 euros. Perfecto. Menos de 50 euros. Decídelo tú mismo. No va a cambiar nada. Que esté yo o que no esté yo, que la tome yo, que la tome él. Esto es un precio que tú tienes que, digamos, estar dispuesto a pagar para tú tener libertad, para tú empezar a soltar problemas y soltar tareas y que tú puedas dedicar tiempo de verdad a lo realmente productivo de tu empresa, que es a liderarla, administrarla y hacerla crecer. ¿Qué más puede ocurrir dentro de ese proceso? Pues que al igual un cliente venga a comer y se queje por algo y no quiera pagar la cuenta, pues porque al igual le salió, no sé, un plato frío o le salió un pelo en el plato, no sé, vete tú a saber. Pues, ok, la persona responsable que está en el local
si son menos de 50 euros, el que el cliente se vaya y no pague, pues en vez de estar llamándome a mí para consultarme, él tiene la capacidad de tomar esa decisión. Evidentemente, esas tareas, digamos, luego cuando hacemos la reunión semanal, en ese check-in semanal, tú ahí, el responsable te va a comunicar lo que ha pasado. Luego hay otras decisiones que tú las puedes cuantificar un poco más y que tú dices, bueno, pues mira, hasta 150 euros, esa decisión, previamente a que tomes la decisión, ahí me haces la consulta. Pero quiero que me busques una solución, ¿vale? No me traigas el problema a mí. Tráemelo ya resuelto y dime las diferentes opciones que hay. Y si es menos de 150 euros, la tomas tú. Si es más de 150 euros, me la consultas a mí. Y así tú vas escalonando las diferentes, digamos, los diferentes procesos, las diferentes tareas que tú vayas a delegar. Yo llego a un punto en que al final, para yo poder, digamos, salirme 100% de la operativa, cuando yo empecé a aplicar esto, literalmente, yo pasé del 2013 de tener un local con 3, 4 empleados al 2016 tener una cadena de restaurantes con más de 40 empleados. Y no solo eso, sino que yo estaba 100% fuera de la operativa mientras mi negocio seguía creciendo y yo pude invertir tiempo pues, en otros modelos de negocio, en dedicar tiempo para mí, para mis hobbies. Y hice esa escala fui creando como una escala fui ampliando esa matriz de decisiones. Al final, incluso habían responsables, los managers, que podían tomar decisiones incluso hasta de despedir a un empleado o contratar a un empleado, porque en ese momento entiendo que hacía falta. Si al igual pasaba ya de, oye, más de 2.000 euros, pues oye, esa decisión se me consulta primero, pero tráeme el problema resuelto. Esto al final, te digo, no necesitas volverte loco, empieza simplemente por ver aquellos problemas, mayores problemas que ahora mismo tienes, cuáles son esas tareas que siempre te acaban volviendo a ti y que son tareas puramente mecánicas. ¿Cómo sabes tú las tareas? ¿Cómo las puedes clasificar para tú delegarlas? Mira, yo las clasifico de la siguiente manera. Tareas que me consumen mucho tiempo, energía, pero que tienen poco impacto para mi negocio, yo las delego. Por ejemplo, lo que te comenté de los proveedores. Me la quité. Lo que hice fue cambiarle la estructura y que el proveedor me trajera la mercancía. Tareas que tienen, digamos, mucho impacto, que igual no tienen tanta carga de física, carga de tiempo, energía, pero tienen mucho impacto, esas tareas son tuyas, esas tareas son de liderazgo. ¿Ok? Luego hay otras tareas que son tareas de supervisión, que evidentemente las vas a tener que hacer tú. En esas reuniones semanales, pues el equipo te va a traer todo aquello que tú has delegado, esas decisiones, el equipo te las va a poner encima de la mesa y es donde tú vas a hacer esa revisión y luego esto es un proceso que vas a ir optimizando. ¿De acuerdo? Por tanto, quédate con eso. Sobre todo saber qué tareas puedes y cuáles no delegar, cuáles son las que te corresponden a ti. Clasifícalas en las tareas, digamos, puramente operativas, que no tienen ningún tipo o poco impacto en el negocio, al igual atender clientes, abrir el local, recibir proveedores, todo eso al final lo puedes delegar. Y luego hay otras tareas que tienen al igual mucho más impacto en tu negocio. El hecho de crear los procesos, esto que te estoy comentando, crear esta matriz de decisiones, crear los manuales, crear las estructuras, las bases. Todas son tareas que tienes que crearlas tú, esas no las puedes delegar. Lo que sí puedes luego es involucrar al equipo. Una vez las tengas hechas, involucra al equipo para que te aporten ideas, te aporten otra perspectiva, otro punto de vista. Y con eso, ¿qué vas a hacer? Vas a conseguir que tu equipo se comprometa mucho más, se involucre mucho más. Y poco a poco, esto te va a dar un equipo mucho más comprometido, un equipo mucho más autónomo, que es lo que tú realmente quieres. Esta matriz de decisiones precisamente es lo que te va a dar un equipo autónomo. Esto ten paciencia, evidentemente al principio es un proceso que tienes que ir tú poco a poco delegando y optimizando. Todo esto al principio habrá algún pequeño error, algún fallo, pero todo eso lo vamos aprovechando para optimizarlo
y hacer que ese proceso, que hacer que esta matriz de decisiones vaya evolucionando hasta que luego se convierta en una herramienta imprescindible y te permita a ti pues centrarte en las tareas puramente de liderazgo, que son las que hacen mover la aguja de tu negocio. Así que si estás en un punto en el cual ahora mismo no sabes exactamente o estás atascado con tu negocio y necesitas ayuda, te voy a dejar por aquí el enlace de mi Instagram, @franalonsomaizen, me puedes escribir y veré en qué punto, en qué punto estás y de qué manera podemos aplicar todo lo que vemos en la escuela para que tu negocio lo puedas delegar y hacerlo crecer. Así que si te gustó el vídeo, no te olvides darle un like bien grande, suscríbete al canal porque estoy subiendo contenido de mucho valor, contenido que te va a ayudar pues precisamente a ir creando un equipo mucho más comprometido, un equipo autónomo y que tú precisamente tu negocio se vaya convirtiendo, deje de ser esa cárcel en la cual te tengas esclavizado 24/7 y lo vayamos pivotando para que se convierta en ese vehículo que te lleva a vivir, a financiar tu proyecto de vida. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.